con la secuencia del tema de este programa, hermanos, que estaba ya predispuesto de esta manera para que seamos instruidos. ¿Amén? Hay temas, hay áreas que de pronto no nos caen muy suavecito. Hay áreas en nuestras vidas que de pronto no nos gustan que nos, ¿verdad? Que las saquen a relucir, pero es necesario. Amén. Son cosas necesarias y hay temas que de pronto muchos predicadores las saben, pero no tienen el valor para decirlo. Y en estos casos, hermanos, pues necesitamos nosotros hablar la verdad, porque la palabra de Dios dice en el Proverbios 12, por ahí, dice que el que habla verdad declara justicia. Y si no hablamos la verdad, entonces aquí le hacemos justicia, ni a Dios y ni a los hombres. Entonces es necesaria la verdad, pero para decir la verdad, pues tenemos que conocer la verdad. Gloria a Dios. ¿Alabamos a Dios? Muy bien, vamos a continuar pues con el tema. Gloria a Dios. Ahí vamos a partir en el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. En el Evangelio de Marcos vamos a leer una escritura. Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de la levadura de los fariseos? Como 3, 4. ¿No son cristianos los demás? ¿Cuántos han escuchado hablar de la levadura de los fariseos? A ver, de este lado. Ahora, ¿cuántos han escuchado hablar de la levadura de Herodes? Como 3, 4. Fíjese que esta escritura, aquí vamos a desempolvar la Biblia. Vamos a desempolvar la Biblia. Le voy a decir esto, le voy a decir porque me pasó algo curioso en estos días. Especialmente cuando me dijo el hermano que me iba a poner en el programa para predicar, y dice, ahora sí. Gloria a Dios. Y esta escritura, hermanos, yo la tengo subrayada en la Biblia. Obviamente aquí la tengo subrayada, la tengo con marcatexto de hace como 20 años. Óigalo usted, no sé si le ha pasado algo similar, pero estaba yo escudriñando, estaba yo escarbándole ahí, queriendo sacar un tema, y de pronto me encajoné con esta escritura, me detuve, y como ya estaba media desgastada del tiempo, el marcatextos, dice, esta escritura ya tengo rato que no la leo, porque estaba desgastada. No sé si le ha pasado, ya hace como 20 años. ¿Cómo cree que esté el marcatextos? ¿Verdad? Dice, esta como que ya tengo rato que no la reviso. Pero note esto, todos hemos oído hablar de la levadura de los fariseos. Sí, los fariseos son unos hipócritas. ¿Sí? Pero ¿cuántos hemos oído hablar de la levadura de Herodes? Y yo leía esta escritura. Hemos oído hablar y hemos oído predicar muchas veces de la levadura de los fariseos, pero de pronto yo leí esta escritura y me quedé sorprendido conmigo mismo, porque es una escritura que yo subrayé, pero la tenía empolvada. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la tenía marcada ahí subrayada, pero la tenía olvidada. Ya la había leído, pero no la había analizado. Yo la había leído, pero nunca la había analizado como es. No sé si les ha pasado esto. Hay ciertas escrituras que las brincamos y no le prestamos atención. Y así suele suceder con todos los que leemos la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Qué le parece si vamos al capítulo 8 de Marcos? Hermano, no habrá nada más aquí que me ayude con la luz porque estoy medio opaco. Gloria a Dios. Muy bien. Capítulo 8 de
de Marcos, ¿ya lo tienen? Si usted es de los que lee la Biblia y no ha leído esto, pues quiere decir que nos pasamos por alto muchas cosas. Capítulo 8, verso 14 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Voy a ayudarme un poquito con la linterna. Verso número 14. Lo tiene, préstale atención, hermanos, porque ¿de qué nos sirve que usted y yo nos levantemos y nos paremos por reverencia a la palabra de Dios, pero no le prestamos atención? Si gusta levantarse, si se siente cómodo levantarse, levántese. Pero lo más importante no es que se levante, es que preste atención. Capítulo 8 de Marcos, y en el verso número 14 dice de la siguiente manera. Si usted ve que me equivoco, me corrige porque ya me falla la vista, ¿verdad? Dice en el verso 14: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él las mandó diciendo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? Herodes, dice Herodes. Está raro eso, ¿no? ¿Sí dice o no dice? Hermanos, es que cuando yo lo leí, dicen, ¿cómo no lo había leído? Sí lo había leído, pero no me acordaba que lo había leído. Tenía la Biblia empolvada. ¿Es de Cristo? ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Empolvamos, no la leemos. Y dice, lo vuelvo a repetir, y él les mandó diciendo, verso 15, mirad, dice, pónganse listos, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ande Cristo? Aleluya. Van a decir, oye, ¿por qué nunca habíamos escuchado hablar de eso? No se preocupe, es raro que usted escuche hablar de eso. Es normal. Tome su lugar, hermanos, damos la gloria al Señor Jesucristo, amén. Dele la gloria a Dios, aleluya. Dele la gloria al que todo lo sabe, todo lo puede. Mire, en esta ocasión, el Señor Jesús les hace una advertencia a los discípulos. Les hace una llamada de atención, les dice, pónganse listos. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Nosotros normalmente escuchamos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es? ¿A qué se refería el Señor cuando decía de la levadura de los fariseos? ¿A qué se refiere cuando habla de la levadura? Hipocresía, la falsa enseñanza, la mentira, el engaño. Se refería. Si nosotros hacemos un recuento de un perfil de un fariseo, el fariseo primeramente es religioso, ¿verdad? ¿Cómo vemos a un fariseo? ¿Cómo lo representa la Biblia? Gente prepotente, gente que presume conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Gente que se da el paquete de ser importantes, ¿verdad? Arrogantes, prepotentes, que se enseñoreaban de la gente, pero ellos presumían que ellos tenían la verdad, ellos presumían que tenían la revelación de las cosas divinas. Cuando el Señor dijo, hipócritas, ¿verdad? Dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, decían unas cosas, decían amar a Dios, pero su corazón demostraba lo contrario. Señor, ok, bueno, ya conocemos de mucho tiempo el espíritu del fariseo, pero cuando dice el Señor, pero guárdense también de la levadura de Herodes.
¿Qué representa? Para que el Señor lo mencione, pues tiene que ser importante. Tiene que, es decir, guárdense, como dice, guárdense, digo, tengan cuidado. O sea, si lo menciona es por alguna razón importante. No creo que porque le caía mal o simplemente no. Y de hecho él menciona a Herodes como alguien, como una zorra. ¿No lo dice así? Cuando fueron, hermanos, y le dijeron que Herodes, y vayan y digan esa zorra, así le dijo. ¿Qué es una zorra? ¿Por qué lo comparan con una zorra? Hermanos, son palabras fuertes, pero astuto, perverso. Y así como reprendían a los fariseos, pues también había para los herodianos, porque también Herodes tenía seguidores, ¿o no? Los famosos herodianos. ¿Y qué eran los herodianos? Eran matones. Aleluya. ¿Nomás le pongo? Sí, aleluya. Muchos de esos hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué quedó? En los herodianos. Tenía seguidores. Y eran unos matones, hermanos, literalmente eran matones, porque dice que se coludieron con los fariseos, eran parientes de los fariseos. Bueno, no eran parientes, pero en ese momento eran amigos, y se coludieron con los fariseos para matar, para hacer un plan para matar ¿a quién? Pues eran matones, ¿o no? ¿Eran matones? O sea, ¿cómo podemos nosotros ver el personaje de Herodes? Era un astuto, era un perverso, era un hombre amador de sí mismo, era un pagano, en pocas palabras. Nomás soy una. Qué bueno, con ese basta. Y de menos atrás, ¿quién era Herodes? Era un pagano, era un perverso, era un astuto. ¿Y qué era lo que practicaba Herodes? Por eso decía, tengan cuidado con las enseñanzas, las prácticas de Herodes, porque tenía seguidores también, y en su escuela. ¿Padre Cristo? Bueno, y yo me quedé, ¿por qué nunca hablamos de Herodes? Siempre, todo tiempo los fariseos, pero también Herodes tiene su parte. Padre Cristo. Hoy vamos a entender algo, o vamos a escuchar algo que a lo mejor antes no habíamos escuchado. Herodes, ¿verdad? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué el Señor mencionó o nos alerta de antemano? Dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y tengan cuidado con la levadura de Herodes. Que hay que prestarle atención a eso. Que hay que prestarle atención a eso. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Fíjese que analizando la historia de los tiempos del pueblo de Dios, en todas las dispensaciones del pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre le ha ocurrido la misma historia. Fíjese bien, en todas las dispensaciones Dios llama al pueblo y hace un pacto con el pueblo para bendición, para prosperidad, para seguridad del pueblo. Pero el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Fíjese, en todas las dispensaciones Dios ha hecho pacto con alguien y termina en apostasía. ¿Cierto, Pablo? Digo, hermano, ¿tengo o no tengo razón? En todas las dispensaciones, si hablamos de Abraham, si hablamos del tiempo de Noé, si hablamos del tiempo de Abraham, de Moisés, de David, no se digan. ¿En qué terminó? Apostasía. Si estamos hablando de la dispensación de Cristo Jesús, del Mesías, ¿para qué fue? Pues para bendición. El nuevo pacto, ¿para qué se supone que es el nuevo pacto? Pues para bendición. Y la pregunta es, ¿en qué termina todo esto? En apostasía. ¿Usted cree que nosotros estamos exentos de eso? Es la misma secuencia de todos los tiempos. Padre Cristo. Es la misma secuencia de todos los tiempos. Y al final de la apostasía, ¿qué viene? Juicio.
título terrible: pacto, apostasía, juicio. Gloria a Dios, aleluya. En cada edad, en cada etapa, hermanos, del pueblo de Dios, pacto, apostasía, juicio. En todas. ¿Alabamos a Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros como iglesia, en este mundo, en la dispensación de la gracia, obviamente dice que antes de que venga la venida del Señor, antes de que venga el Señor a hacer juicio, tenemos que pasar ¿por qué? Por la apostasía. Y la pregunta es, ¿estaremos en el tiempo de apostasía? Bueno, sí, hermanos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es analizar esto, y lo que pasó en tiempos antiguos sigue pasando hoy en estos días. No cambia la historia, nada más cambian los personajes, pero la historia sigue siendo la misma. ¿Verdad? La película es la misma, los actores somos diferentes, nada más. Gracias, Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vengo yo a tratar de decirles en esta ocasión? Hermanos, la iglesia, el tiempo de la iglesia tiene que llegar a estos términos. Cuando comenzó la iglesia, en sus principios, como los primeros cristianos eran judíos, entonces la iglesia estaba sometida al judaísmo. No que el judaísmo era cristiano, no. Lo que pasa es que los primeros cristianos, como tenían la influencia de la costumbre de ser judíos, ¿qué es lo que hicieron con la iglesia? La obligaron a judaizar. Guárdense de la levadura de quién? De los fariseos. La obligaron a judaizar. Aún a los gentiles los obligaban a judaizar. Ese fue el conflicto en la primera iglesia, que los que no eran judíos los sometían al judaísmo, a la levadura del judaísmo. Estaban influenciados por la costumbre, pues porque no sabían otra cosa. ¿Verdad de Cristo? ¿Verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando vemos, hermanos, en el libro, voy a leer. De hecho, no voy a leer muchas citas, pero sí se las voy a mencionar por si quieren apuntarlas para que digan, a ver dónde dice eso, se las voy a poder decir. En Mateo 21, el Señor le dice al pueblo de Israel, a los judíos, le dice que les iba a quitar el reino a ellos. ¿Lo dice así? ¿Sí lo he leído? Dice que por su desobediencia, Él les iba a quitar el reino a los israelitas, a los judíos nativos, y se los iba a dar a gente, escúchelo, a gente que produzca los frutos del reino. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Ya se fueron? Dice, se les será quitado el reino a ustedes y se los van a dar a gente que produzca los frutos del reino. ¿Por qué se los quitó? La pregunta es, ¿por qué se los quitó? ¿Por qué le quitó el reino a los judíos? ¿Por qué? Porque no estaban produciendo los frutos deseados. ¿Sí o no? A ver, yo sé que es algo que ya saben, pero no está de más que nos lo recuerden. ¿Sí me explico? ¿Por qué le quitó el Señor el reino a los judíos? Porque no estaban dando los frutos deseados. Porque era más la hipocresía, la religiosidad, la costumbre, los rituales, las tradiciones, que la palabra de Dios. Por eso les quitó el reino. Pero se las está dando a gente, y lo que Dios quiere es que la gente produzca los frutos de ese reino. ¿Estamos o no estamos? Y si le quitó el reino a los judíos, hermanos, por no dar los frutos, ¿usted qué cree que puede pasar con nosotros? Lo mismo. Si a las ramas de casa las arrancó, ¿qué esperas que no haga con las ramas
silvestres. O dígame usted, ¿seremos la excepción? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de esta gente que no era pueblo, pero que ahora es pueblo de Dios? Pues que dé los frutos del reino. Eso es lo que está esperando. Y si no hay frutos en nosotros, dice que el hacha ya está cortada a todo árbol que no da. Está tremendo esto. Bueno, ahí le va. Entonces, cuando la iglesia estaba en las manos de los judíos, pobre iglesia, la sometían a cosas que no debían de hacer, a rituales y a costumbres que ni siquiera era válido entre los judíos. Ya. Por la administración que había en ellos, por esa administración la iglesia estaba sometida al judaísmo. Pero ahora que la iglesia pasó a manos de gentiles, oiga, que el reino pasó a manos de gentiles. Agárrese. ¿Cuántos son ministros? Híjole. ¿Se oyen? ¿Cuántos son ministros? ¿Cuántos son pastores? Como administradores tenemos que aprender a administrar los asuntos del reino. ¿Sí? Que ahora la iglesia está en nuestras manos. Que la iglesia está en nuestras manos. Pero no nos vaya a pasar como los fariseos judíos. Porque hoy en día, déjeme decirle que así como pasó con los fariseos judíos, que influenciaron en la iglesia y la estaban judaizando, no la estaban liberando, la estaban atando a las tradiciones y a las costumbres que estaban ya abolidas. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora la iglesia está en manos de los predicadores no judíos, gentiles. Pero resulta que dijo el Señor, guárdense de la levadura de Herodes. Porque Herodes representa lo mundano. Herodes representa el hombre carnal, el hombre mundano, el hombre que no tiene temor de Dios, el hombre que es amador de sí mismo. ¿O no? De placeres, de deleites, de lujos, de hermanos, de cosas mundanas. Se rodeaba de placeres, de todas las cosas que le producían placer a él y a todos los que estaban con él. ¿Sí o no? Gloria a Dios. No sé cuándo estén entendiendo. Yo estoy hablando en español, ¿sí, verdad? O de pronto se me sale una otra palabra en inglés, pero no, sí estoy hablando en español. Gloria a Dios. ¿Alabamos a Dios? Bueno, resulta que así como había fariseos judíos, resulta que hoy en día pues hay fariseos paganos. No se oyó nada. No se oyó. ¿Sí? Hermano, para decir la verdad, pues hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que decir la verdad, aunque perdamos amigos. El apóstol Pablo dice que diciendo la verdad se ganan enemigos. ¿No dice así? No sé, a lo mejor voy a salir con menos amigos que los que tenía. Pero bueno, pues ya aquí. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿No dice el apóstol Pablo? Es que por causa de hablar de la verdad me ha hecho vuestro enemigo. Hermanos, cuando decimos la verdad, es muy probable que lo único que ganemos sean enemigos. Pero retenemos la salvación. Podemos perder amigos, familiares, compadres, no sé, lo que sea, pero sí retenemos la salvación. Padre Cristo, alábele si puede, hermanos. No, ya se dice que mi padre y mi madre me dejaren. De todas maneras, Dios tiene que ver de mí. ¿Amén? A lo mejor usted sale con menos, ¿verdad? O usted es como lo que decía Roberto Carlos en su canción. Yo quiero tener un millón de... No, pues no se puede, hermanos. No se puede complacer a Dios y complacer al mundo. O lo uno, o lo otro. O lo uno, o lo otro. Padre Cristo. Es que analice, hermano, la historia de la iglesia y esto es así. Eso pasó en el principio y como los judíos, ellos llevaban la responsabilidad y la delantera y traían la batuta en la mano, ellos
obligan a la iglesia a judaizar. En estos tiempos, los fariseos paganos, gentiles, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Obligan a la gente ¿a qué? A paganizar, si se pudiera decir correctamente. Porque el paganismo es una religión también, ¿no cree que no? El paganismo es una religión y la traemos muy arraigada. Y muchas de las veces, hermanos, ahora los cristianos que están amando, que están a cargo de la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Hermanos, a la iglesia la contaminan con tradiciones paganas. Si antes la obligaban a hacer tradiciones judías, ahora la obligan a llevar tradiciones paganas. Pero de eso poco se dice. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Amén. No crean que digo esto solamente para vanagloriarme y decir, ay, nosotros sí somos. No, nosotros no somos nada de eso, hermanos. Estamos diciendo estas cosas para que el pueblo de Dios conozca la verdad de las cosas. Entienda la realidad. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo está la situación en estos tiempos? ¿Verdad? Llegó el momento en que el apóstol Pablo puso en su lugar a los judíos. Espérense tranquilos. Los judíos, pues, porque son judíos y lo traen en la sangre y lo traen ahí, hermanos, en el chip. ¿Verdad? No se lo pueden quitar porque lo traen ahí en el chip. Pero los gentiles no tienen por qué judaizar. Pero en estos tiempos, ¿quién viene a decir que los gentiles no tienen por qué paganizar? Porque en las iglesias es lo que vemos el paganismo en las iglesias. Es lo que vemos, el paganismo en las iglesias. Es la costumbre, hermanos, es la costumbre del paganismo que vemos en las iglesias, hermanos, y esto no es nada nuevo. En tiempos pasados pasó exactamente lo mismo. Le digo que el pueblo de Dios siempre ha estado en pacto, apostasía y juicio. ¿Verdad? Aún en el tiempo de los reyes encontramos, hermanos, que el pueblo de Dios, los judíos, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, dice que permitían, de igual manera llegaban a tener en el templo, había un lugar para adorar a Dios y había otro lugar para adorar a los ídolos. En el mismo templo. Al único Dios verdadero que hizo todos los cielos y la tierra, al único Dios invisible, al que sacó el pueblo de Israel de Egipto, al que nadie veía. Hermanos, había un lugar, un altar para adorar a Dios de Israel, y había otros altares para adorar a Tamuz y a no sé qué tantos. En el mismo templo. Y hoy pasa exactamente lo mismo, porque la historia solamente se repite. En el mismo templo encontramos, hermanos, que bien venimos y alabamos a Dios, y adoramos a Dios, y glorificamos a Dios, y le cantamos a Dios, y gloria a Dios, y aleluya. Pero en el mismo templo, hermanos, se están celebrando tradiciones paganas. ¿Santo? Ya no sirvió el micrófono. Se acabó eso, ¿no? En los mismos templos vienen y adoran a Dios y al mismo tiempo llevan a cabo sus tradiciones paganas, ya no judías, sino paganas. Quebrando piñatas, no sé qué tanto, haciendo barajas. No, antes dijo el Señor, ustedes han convertido la casa de Dios en la casa de oración, pero ustedes la han convertido en un mercado, le dijo. Bueno, y empezó a limpiar la casa porque la habían convertido en un mercado, hermano. Mercado es poco, ya no es un mercado, es un circo esto, es un teatro, es una variedad, hermanos, ya no es un mercado, hermanos, esto es un antro, la iglesia ya se volvió un antro. ¿Es un antro? ¿Por qué? Porque la levadura de Herodes está haciendo su efecto. ¿Sabe qué es la levadura? ¿Qué cosa es la levadura? La levadura es una bacteria que se reproduce, es una bacteria que hace
su efecto y empieza a inflar, empieza a corromper y empieza a hacer su labor de putrefacción, de fermentación, y la empieza a inflar, la masa empieza a inflar la masa. ¿Cómo no? Muchas de las veces la gente está muy placentero en una iglesia donde se infla, donde solamente se mueve el egoísmo, se mueve la emoción, la euforia y no sé qué tanto, pero no hay temor de Dios, no hay poder de Dios, no hay sanidad, no hay santidad, no hay presencia de Dios, no la hay, solamente hay levadura que infla. Aquí somos mega iglesias y no sé qué tanto, se infla la levadura, pero no hay poder de Dios. ¿Sí? Ya hacen circo, maroma y teatro aquí, hasta el Chapulín Colorado ya traen payasos y no sé qué tantas cosas, con tal de ganar gente, con tal de traer almas. Oh sí, ahora somos 1000, 2000 o 3000, hermanos. ¿De qué sirve que sean 3000, 4000 cuando no entienden la palabra de Dios? Guárdese de la levadura de los fariseos, dijo el Señor. Fíjese, yo soy sincero, 20 años que subrayé esa escritura y apenas hace una semana atrás me resplandeció. ¿Le estoy sincero? ¿Por qué le voy a decir? No, yo tengo todo bajo. No, hermano. Yo me quedé impactado, hermano. ¿Cómo es que yo subrayé esto hace 20 años y apenas el otro día me resplandeció? No sé, nos puede pasar cada cosa. Es que estaba viendo de Dios. ¿Qué voy a predicar, Señor? Gloria a Dios. Aquí está. Aquí está. Guárdese pues de la levadura de los fariseos y también de la levadura de los paganos. Porque cuando hablamos de los gentiles se oye muy bonito, hermanos, pero si usted lee una traducción de la Biblia antigua, por ejemplo la católica no dice gentiles, dice paganos. ¿No dice así? Yo me acuerdo que le he leído. Dice paganos con todas sus letras. Paganos. Hermanos, fíjese bien. Cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, y dice: produzca la tierra toda clase de plantas, árboles y animales, según su género. Según su género. Es decir, que el perro hasta el día de hoy es perro, el burro es burro, el trigo tiene que ser trigo y la cizaña tiene que ser cizaña. Produzca toda semilla según su género. Que si la iglesia, hermanos, es trigo, tiene que producir, el trigo tiene que producir trigo. Tiene que producir trigo, no puede producir otra cosa. El trigo, si usted siembra trigo, tiene que nacer trigo, pero siembra cizaña y va a nacer cizaña. ¿Estamos entendiendo? Y le decía, aún en las leyes de Moisés, le dijo: no sembrarás tu campo con diversas semillas, con la mezcla de semillas, sino que sembrarás con la semilla que vas. No vas a arar tu tierra ni con buey ni con asno juntamente. No vestirás lana con lino. No te unirás a gente pagana. Igual manera. No os unáis en yugo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué trabajo tenemos los? ¿Ya se les acabó el gozo? ¿Qué trabajo era? Voy a regresar con muchas cosas. Voy a regresar. ¿Quería chamba, no? Quería chamba. Hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho trabajo, gloria a Dios. Hay mucha tela, hermanos, de dónde cortar. Pero quiero enfocarme en este tramo, en este tramo. Yo sé que hay mucho que decir al respecto. No, hermano, todos los días estamos macheteando. Háblame, Cristo. Pero quiero que se enfoque en esto.
que se le quede bien claro, esto. Gloria a Dios. ¿Sí estamos? La iglesia, hermanos, el apóstol Pablo dice que él estaba esforzándose y nos celaba. Dice: yo celo la iglesia con celo de Dios, porque quiero presentar a esta iglesia como una virgen pura delante de Dios, sin mancha y sin arrugas. Que así tiene que estar la iglesia delante de Dios, sin mancha y sin arrugas. Pero para eso hay que trabajar en ello. Amén. Tenemos que trabajar en ello. Y yo creo que en cada generación, hermanos, siempre ha pasado lo mismo. Si vemos en el tiempo de Elías, hermanos, Elías se enfrentó con 450 profetas falsos, con Jezabel, con un pueblo pagano prácticamente, con un pueblo apóstata. Si hablamos de Jeremías, no se diga. Que ya querían, ya no voy a predicar tu palabra, porque cada vez que me echo enemigo, así. Si hablamos de Miqueas, no se diga. ¿Ah? Llega Miqueas y le dice: a ver, traigan ese Miqueas para acá. Y le dice: a ver, profetízanos, Miqueas. Y empieza Miqueas a profetizarles lo que ellos querían escuchar. Porque le dijeron: queremos que nos prediques, que nos profetices lo que nosotros queremos escuchar. Y sí, vayan y todo va a estar bien, no hay problema, ustedes la tienen hecha. Pero yo creo que se lo dijo de una forma sarcástica, que captaba y dice: oye, ¿qué pasó? ¿Quieres decir la verdad? Dice: bueno, ahora voy a hablar lo que se me ha dicho que hable. Y agárrese. Cuando les empezó a reprochar, les empezó a reprender, hermanos, la fornicación, la idolatría, la rebeldía que había en ellos, la apostasía. Hermanos, llega uno y dice: ¿cómo? Toma, y le dieron su bofetadón a pobre Miqueas por decir la verdad. Pero, si mal no recuerdo, en el Salmo 90 dice que el Señor nos ha dado banderas para que nosotros las alcemos por causa de la verdad. Que alguien tiene que levantar la bandera por causa de la verdad, no para decir nosotros somos mejores que ellos, nuestra asociación es mejor. No, hermanos, por causa de la verdad se levanta la bandera, hermanos. Que alguien tiene que pararse a la brecha para decir la verdad. No le hace que te deshereden. Aquí en la tierra la herencia verdadera está en los cielos. En los cielos. No le hace que te desconozcan, no le hace que te abofeteen, no le hace que te descomulguen. La herencia la tenemos no aquí en la tierra. Aquí estamos para decir la verdad. El apóstol Judas no es el que vendió el Señor por 30 monedas. No, estamos hablando del hermano del Señor, Judas. En la carta de Judas, en la única carta de Judas que encontramos en el verso número 3, dice el apóstol Judas, dice: me he visto en la necesidad de escribirles urgentemente para defensa de la fe que hemos recibido, para contender acerca de la común fe que hemos recibido. Que alguien tiene que pararse a contender, es decir, contender es hablar la verdad. No le hace que se ofenda el que está a un lado, el que está al lado, el que está enfrente, el que está atrás, a mi papá, a mi abuelo, a mi primo. No le hace que se ofenda, Estamos aquí para predicar la verdad, porque si no predicamos la verdad, entonces no le estamos haciendo justicia ni a Dios ni a los que necesitan escuchar el evangelio. Y agárrese, porque hay de mí si no predicase conforme al evangelio. Hay mucho de qué decir, pero vamos a regresarnos al tema. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías capítulo, ahora sí, Jeremías capítulo 9. Jeremías. El que decía: yo ya no voy a predicar nada, porque cada vez que predico me va como en feria. Y agárrate. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 9.
Fíjese que la apostasía es fácil decirlo, pero la apostasía, hermanos, es una potestad. Es una potestad. Hace años tuve la oportunidad de predicar en varias iglesias, muchas iglesias y hasta mega iglesias. Hermanos, qué terrible es quererles predicar la verdad. No se me permitió, hermanos, no se me permitió. Y yo, les soy sincero, yo lloraba de desesperación. Lloraba de desesperación porque, digo, es la Biblia, estoy hablando de la Biblia, estoy hablando del Dios de la Biblia, porque mucha gente solamente cree en el Dios de la Biblia, pero no cree lo que dice la Biblia. Les estoy hablando de la Biblia y no me creen. Y yo, hermanos, entré como en una tristeza de no poder compartirles a esta gente. Porque todo el mundo, hermanos, tiene su rollo en sus iglesias, sus lemas y sus costumbres y sus tradiciones, y no los puedes desarraigar de ahí. Hermanos, yo lloraba de la impotencia. Hermanos, estaba yo clamándole a Dios. Y digo, ¿qué me pasa? Yo soy el que estoy mal, yo soy el que está mal, ¿o qué? Hermanos, no fue un sueño, no fue un sueño que yo tuve, hermanos. Yo estaba orando a Dios cuando hermanos, Dios me mostró en una visión, hermanos, completamente en una visión. Cuando yo vi, hermanos, que las iglesias estaban sometidas bajo un poder de oscuridad y solamente flameaba una velita chiquita así, y la gente, hermanos, estaba casi en oscuras, y yo le decía, lean la Biblia, lean la Biblia. La Biblia es la verdad, es la luz para nosotros, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Léanla, léanla. Hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Yo le decía, lean la Biblia. Yo leía la Biblia en la mano izquierda. Le decía, léanla, léanla, salgan de la ignorancia, salgan de la oscuridad. Le decía, léanla. Y yo miraba una iglesia por aquí, otro grupo por allá, otro por allá, otro por allá, por todos lados. Pero todos, hermanos, así como una velita que apenas estaba queriéndose apagar. Y todo alrededor era una oscuridad. Hermanos, cuando yo les estaba exhortando a predicar, a que leyeran la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, de la misma oscuridad que rodeaba a esos grupos, esas iglesias, y pude entender que se refería a diferentes grupos. Cuando yo vi, hermanos, esa oscuridad, de la misma oscuridad se levanta una mano, hermano, gigantesca, una mano oscura de las mismas tinieblas, se levanta una mano grandísima, hermano. Y yo traía la Biblia, la traía en esta mano izquierda, y de la misma oscuridad se formó una mano gigantesca, oscura, de tinieblas, y me tomó del brazo de aquí. Y cuando me tomó del brazo, yo sentí que mis pies se hicieron de hacha. Ya no pude hablar, ya no pude decir nada. Se me fueron las fuerzas. Y cuando volví en sí, hermano, yo estaba tirado en el suelo. Yo no me acuerdo de haber estado tirado en el suelo, yo me acuerdo que estaba orándole a Dios, y cuando desperté estaba tirado en el suelo y no tenía fuerzas en todo mi cuerpo, ni podía hablar. La apostasía es una potestad donde el diablo tiene esa capacidad para enceguecer, para adormecer, para perturbar, para pervertir, para que no le resplandezca la luz del evangelio a la gente. Es una potestad de tinieblas para que no le resplandezca. Por eso mucha gente se conforma con cada, hermanos, con lechita. La gente hermanos, podemos predicar cositas suavecitas, bonitas, hermanos, y el diablo no se molesta porque no le estamos predicando la verdad. Amén, gloria a Dios. No se incomoda porque no le predicas la verdad a la gente, pero empieza a hablarle la verdad, empieza a anunciarle al pueblo su pecado, y verás que el diablo se empieza a alborotar. Se empieza a alborotar y muchos se van a levantar en contra de nosotros. Gloria a Dios. Alábele que le pido. Alábele. No, ya sé. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Bueno, estamos en esta levadura.
que fermenta y echa a perder la masa de los gentiles, de los paganos. Gloria a Dios. Ay, se me olvidó. Agarra la luz, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 9 de, ¿qué dijimos? Jeremías. ¿Ya lo tienen? Fíjese bien, no se vaya a sorprender. Y se sorprende de la gloria de Dios. Capítulo, gloria a Dios. Verso número 23, ¿ya lo tienen? ¿Listos? Amén. Así dice el Señor, verso número 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, ¿y qué cosa? Conocerme, que yo soy el que soy. Dice que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Verso 25. ¿Ya lo tienen? He aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así, hermano? Léale, hermano. No lo hago en el afán, pero yo quiero verificarlo. Aquí viene el día, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿El Señor le dice igual? ¿Lo rectificamos? Como si no dijiste igual. No, lo digo, hermano, porque de pronto como que no queremos ver a ciertas cosas. Hermano, si el Señor le quitó el reino a los circuncidados, le quitó el reino a los circuncidados para dárselos a los incircuncidados. Si le quitó el reino a los circuncidados, ¿qué será de los incircuncisos? ¿Qué le parece? Entonces, aquí conviene que nosotros como administradores, dice el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, dice, como que tengan los hombres como fieles administradores de los misterios de Cristo Jesús. Que nosotros ahora somos administradores por la gracia de Dios, pero como administradores tenemos que aprender a administrar los misterios, hermanos, del reino de Dios para la gloria de aquel que nos llamó a su luz admirable. Estamos aquí para servirle a Dios y administrar este misterio, este reino, porque si no, se nos va a dar cuentas, y así como castigó a los judíos, así también nos puede castigar a nosotros. Y más vale que... Aleluya. ¿Sí? El apóstol Pablo por eso decía a los Gálatas, a los Gálatas en el capítulo 6 de los Gálatas, dice, mira, dice, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión. Nada de eso delante de Dios cuenta. Que el que está circuncidado y el que no está delante de Dios somos iguales. Escúchenlo. Que lo que importa delante de Dios no es la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación, nacer de nuevo en el Espíritu de Dios, nacer de nuevo, la nueva creación, el nuevo hombre, ser creado según Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere ver en el judío, también desde un nuevo hombre, una nueva creación conforme al Hijo de Dios y no conforme a las tradiciones y costumbres ni paganas ni judías. Porque si las tradiciones judías no servían, no tienen ningún valor, ningún poder contra los apetitos de la carne, mucho menos las tradiciones paganas. ¿Vale, Cristo? Límpiese, dice, límpiese. Santo el Cordero, ¿no? Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis 18, le dice, oí, pueblo mío. ¿Verdad? Apocalipsis 18 dice
cuando se anuncia el juicio de la ramera. El juicio de la ramera le dice en capítulo 18, verso 4, dice: escucha, pueblo mío, salid de ahí y no toques, no participes de su inmundicia, para que no seas partícipe de sus plagas. Sal de Babilonia, sal de ahí. Cuando dice Babilonia, está hablando del paganismo. El paganismo. ¿Estamos entendiendo? Déjenme decirle una cosa, no se me vaya a ofender. Ven, pues, ya dije, ¿eh? Déjenme decirle algo. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que no mezclara su semilla con otra para sembrar, ni ayuntara buey con asno para sembrar, ni dejara que sus hijos se juntaran con los paganos, por esa razón. Fíjese bien, el pueblo de Israel tenía un problema de personalidad. Hoy en día le llaman de disforia de género. Así dicen los psicólogos hoy en día. Tiene disforia de género. Ya no sabe si es hombre o es mujer. Bueno, sí saben, pero se hacen. Pues hoy en día la iglesia tiene un problema de personalidad, de identidad. Porque decimos ser cristianos, en la iglesia decimos y alabamos a Dios, nos jactamos de decir que somos cristianos, pero todavía hacen muchas cosas paganas. Mire, cuando el cristianismo llegó a Roma, era cristianismo. ¿Sí o no? El problema fue cuando se empezó a mezclar con el paganismo. Nosotros juntamos el paganismo o mezclamos el cristianismo con paganismo, es decir, cristianismo más paganismo igual a, dígalo fuerte, catolicismo. ¿Sí o no? Cristianismo más paganismo igual a catolicismo. Y diciendo, yo no soy católico. No, yo ya no soy católico, ya soy cristiano. Pero todavía hacen muchas cosas como católico. Entonces, si hacemos la operación, hermano, de cristianismo más paganismo, pues es catolicismo, ¿o no? No. 1 más 1, 2. ¿O será otra cosa? Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, que alabamos a Dios, pero si todavía practicamos cosas del catolicismo, del paganismo, pues somos. Cuando le digo no basta, hermanos, cuando en el rancho, hermanos, se junta una yegua con un burro, hermanos, sale una mula, pero de la mula ya no sale nada. Porque está juntando, está haciendo un yugo de cinta. Digo, no sale nada bueno, porque de ella ya no se puede producir. Es algo híbrido, una generación híbrida. Una mula es un animal híbrido entre burro o yegua, hermanos, pero de ahí ya no sale, de ahí ya no se puede producir. Se quedó anulado el asunto. Por eso dijo el Señor, no os unáis en yugo desigual, no siembres con semilla diversa en tu campo, tiene que ser, si es trigo, tiene que ser trigo. A ver, para que no salga otra cosa que no tiene ningún funcionamiento, ningún servicio. Gloria a Dios. ¿Alabamos a Dios? Bueno, ya hay mucho que decirles, hermano, pero ¿cómo andamos con el tiempo? Hasta la noción del tiempo se nos va aquí. Gloria a Dios. Yo no sé si me entendió esto o me di a entender. Gloria a Dios. Hay mucho que deshilar aquí, pero lo bueno es que ya desempolvamos tantito la Biblia. ¿Ya? Marcos, ¿qué era? A ver, los que apuntaron, 8, verso ¿qué? 14 y 15. ¿Qué dice? Guárdense pues de la levadura de los fariseos y de la levadura
de hombres. Santo. Guárdense, tengan cuidado, no se dejen envolver en estas cosas porque eso, hermanos, eso corrompe, influye, descompone. La levadura descompone la masa, la transforma en algo diferente de lo que es, porque es una bacteria. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, les dejamos de esta manera. Yo sé que hay mucho que decir, hermanos, el tiempo no nos alcanzaría, pero para que lo alcance a digerir, así que diga, bueno, valió la pena de venir de lejos para escuchar. Valió la pena, valió la pena. Yo quedé impactado. Él la gloria del Señor, hermano, porque esto es así, palabra de Cristo Jesús. Aquí, miren, aquí en este asunto tenemos que pararnos a la fecha y tener que llamar las cosas como son. Al pan, pan, y al vino, vino. Al diablo, diablo, y a Cristo, Cristo. No hay otro. No hay otro, hermano. No podemos ser híbridos en esto, porque no podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Y el problema es, hermanos, de que la iglesia ya no tiene que salir al mundo, porque el mundo ya lo tiene en la iglesia. ¿Sí? No, para que no se vayan al mundo los muchachos, los jóvenes, hay que traernos al mundo a la iglesia para que los hijos no se vayan al mundo. No, de todas maneras, les haces la cosa más fácil, les pones todo más fácil. No deja que se vayan, tú se los traes. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos ser de esa manera. No, o sea, sí podemos, pero no debemos. De que podemos y lo vemos en las iglesias. Y no le digas tantito eso porque eso es un fariseo. Tú eres un fariseo, hermano. Los fariseos son los hipócritas celosos de sus tradiciones, porque se invalida la palabra de Dios por sus tradiciones. Cuando le damos más importancia a las tradiciones mundanas que a la palabra de Dios, entonces no tenemos parte con Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Así que, pues Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Guárdense pues de la levadura de los fariseos, porque así como el Señor les dio la oportunidad a los judíos para que administraran su reino, así nos está dando la oportunidad a nosotros. Dice, nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos llamados pueblo. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Nosotros que no éramos, hermanos, pueblo, la amada, ahora somos la amada de Dios. Pero ¿qué está haciendo, hermanos, la iglesia con el llamado del reino? ¿De qué manera la estamos administrando? ¿De qué manera lo estamos administrando? Esa es la pregunta. Y eso es una responsabilidad para cada pastor, para cada cuerpo ministerial en cada iglesia. Usted sabrá lo que haga en su iglesia. Aquí nomás yo le doy el consejo. Ustedes sabrán lo que hagan, porque ustedes van a dar cuenta, ¿o no? Yo no. De ustedes no, yo voy a dar cuenta de lo mío, ¿verdad? Pero cada quien dice que cada pastor tiene que dar cuentas de lo que está pasando, de lo que nosotros permitimos en la iglesia. Yo sé que son mensajes que de pronto, bueno, si yo predico esto en otras iglesias, debut y despedida. Primera y última vez. De veras, me ha pasado. Primera y última vez que predico esto. Pero bueno, yo sé que el entendido entenderá. Y aquellos que quieran agradar a Dios lo van a entender y lo van a llevar a cabo porque saben, hermano, que esto es así. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Así que guárdese de la levadura de los fariseos. Por cierto que está reviviendo la levadura de los fariseos. Está reviviendo, está resucitando. El diablo también resucita muertos. Está resucitando hoy en día. Está resucitando esa levadura. Pero guárdese
Guárdese de los que se dicen ser judíos y no lo son. Guárdese de la levadura pagana. De la levadura pagana. Amén, hermano.